Vito, Juan Sebastián Verón casi que puede partirse para el hincha argentino. Es por un lado un símbolo y por ahí la figura más grande de la historia de Estudiantes de La Plata, mucha pertenencia, pero por otro lado es un jugador europeizado y de esos que fueron a hacer pie a Europa, sobre todo en Italia, y la rompieron. Como especialista en el calcio, ¿no? En el fútbol italiano, ¿por qué crees que atravesó como atravesó Verón ese fútbol? Mira, cuando uno nombra a Verón, viste que cada jugador como que se liga con un adjetivo, ¿no? Se liga con... Recuerdo que una vez me entrevistaron por Bastituta y lo que me salió fue fuerza de la naturaleza, ¿no? En el caso de Juan Sebastián Verón, yo creo que el primer adjetivo que te viene a la cabeza es inteligencia, ¿no? Yo creo que en Italia se lo respetó mucho, más como hombre que como jugador, aunque te pueda parecer paradójico, porque realmente demostró en la cancha que la capacidad de entender el juego hasta superaba los recursos técnicos, que no eran pocos, ¿no? Era un jugador, bueno, no era un Maradona, pero era un jugador técnicamente dotado. Y sin embargo, la característica que mayormente impactaba al jugador era su inteligencia y la capacidad de volverse naturalmente líder de los grupos que inclusive, algo muy curioso, porque en Italia, en esa época, el entrenador era muy celoso de su poder, de su autoridad, y sin embargo, con Verón se creaba casi automáticamente. Viste que cada entrenador tiene un representante dentro de las canchas, ¿no? El que le dice qué está pasando. Bueno, Verón se volvía automáticamente ese jugador, por ahí desplazando a otros que llevaban 10 años en el club. Vito, tenés cantidad de coberturas, cantidad de transmisiones hechas y muchos años de disfrutar, de sufrir y de trabajar sobre el fútbol italiano. ¿En qué lugar lo pones a Verón como esos jugadores extranjeros, entre comillas, que pasaron por el fútbol italiano? ¿En qué peldaño? Bueno, son tantos los que pasaron y hasta si uno se redujera solo a los argentinos también son demasiados. Es difícil encontrarle una ubicación numérica, pues sería olvidarse de alguno o... Sí, repito, es una figura diferente de la demás, el filósofo, el pensador aplicado al fútbol, ¿no? Pero una conferencia de prensa de Verón era un ejercicio complicado, porque tenía que tener cuidado a las preguntas, porque la respuesta podía ser más filosa que la pregunta, por ejemplo. Y eso nos pasa con cualquier jugador. Así que seguramente está en los primeros 10, 20 lugares como jugador, ¿no? Que era un jugador además muy apto para el fútbol italiano por su sentido estratégico, por su entendimiento del juego, porque Italia es muy táctica. Entonces tener en las canchas un jugador que entiende lo que está pasando, que le puede decir al entrenador, mirá que el 8 no se está matando, mirá que el 7 no lo agarra a nadie. Tener a uno así, por ahí no luce tanto a los ojos del hincha, pero a los ojos del periodista, del entrenador, y cuando vos hablas con los colegas y con los entrenadores y con los futbolistas y te dicen, no, este tipo tiene un cerebro, te ordena todo ahí, y entonces como característica queda esa. Ha sido un jugador importante, pero repito, también en mi consideración, como en la del hincha, me ha impactado, me ha quedado más grabado el hombre, el ser humano, el intelecto que el jugador de fútbol. Tante grazie. No, di che. Capolavoro. Sempre a disposizione.